Buenas noches, el día de hoy vamos a revisar el módulo 3 de la asignatura Escritura Argumentativa. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, mi correo electrónico cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. El módulo 3 se titula Metodología. Algunos recordatorios. El módulo 3 se abrió el 24 de septiembre y cerrará el 3 de octubre. Una entrega a tiempo se considera hasta el 3 de octubre y después del 4 al 27 de octubre es una entrega extemporánea. Recuerden que pueden entregar sus actividades en cualquier momento antes del cierre de plataforma el 27 de octubre. Los recursos con los que contamos es el canal de YouTube @roselviracedillovillar_urc, el Meet, que es la liga permanente para reunirnos en las sesiones sincrónicas, y el código de clase 4AGSA67. En el módulo hay dos actividades. La primera de ellas es la tarea auténtica. Entonces tenemos que en el módulo, en la unidad 3, tenemos el foro de planeación, el foro de dudas. Aquí tienen el contenido y las dos actividades a entregar. Por un lado está la tarea auténtica y por el otro el foro de reforzamiento. La tarea auténtica. En la tarea auténtica lo que tienen que hacer es, primero tenemos que recordar que nuestro incidente crítico es el desarrollo sostenible. Entonces nos señalan que debemos de escribir un ensayo referente al incidente crítico. Las indicaciones son: revisa detenidamente el contenido del módulo 3, redacta un ensayo argumentativo teórico de 2000 palabras, aproximadamente 5 cuartillas o 20 párrafos, sobre el tema que haya seleccionado del incidente crítico. Aquí es muy importante conocer el incidente crítico, ¿no? Entonces aquí nos liga al incidente crítico, y el incidente crítico se llama desarrollo sostenible, promesa o ilusión. Tenemos que leer detenidamente el incidente crítico y hasta el final encontramos 5 preguntas, ¿no? Para nuestro ensayo podemos seleccionar responder cualquiera de estas 5 preguntas. La primera ¿es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar al planeta? ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? ¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? Pueden revisar alguno de estos artículos que recomiendan para realizar su ensayo. Entonces regresamos al incidente, a la tarea auténtica, ¿no? Entonces en este ensayo deben de identificar de manera clara el objeto de estudio. Tenemos que tener la pregunta guía como en primer lugar. En segundo lugar, tienen que definir cuál es el objeto de estudio y problematizar un tema que esté relacionado con el incidente crítico, con las 5 preguntas que acabamos de revisar. El ensayo debe de contener una tesis, es decir, la idea que ustedes van a defender, y estar estructurado con un conjunto de tesis, bases, garantías y respaldo, es decir, información confiable que les permita sostener algún conjunto de argumentos. También deben emplear marcadores textuales. Los marcadores textuales sirven para darle hilación y coherencia a sus textos. Ahorita lo vamos a ver cuando revisemos el contenido del módulo 3. También buscar que su ensayo tenga unidad, coherencia, lógica y ortografía, ¿no? En este sentido deben de cuidar mucho la redacción y la ortografía. Finalmente deben de usar 5 o más, o sea 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más fuentes de información confiable. Las fuentes de información confiable son aquellas que tienen autor, título y una URL estable en caso de que sean electrónicas, o un editorial en caso de que sean impresas. Toda cita o todo documento citado y referido se debe de escribir en formato APA séptima edición.
El archivo finalmente se debe guardar como licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 3, apellido paterno, nombre y TA, que significa tarea auténtica, y subirlo a plataforma. Entonces esta es la tarea auténtica, pues consta en un ensayo de 5 cuartillas con una estructura de párrafos argumentativos. Después vamos a revisar de forma puntual la rúbrica, ¿no? El ensayo, se espera que el ensayo, digamos, debe de tener primero una introducción, ¿no? En la introducción deben de presentar de forma clara dónde se produce, en qué ámbito espacial, temporal, ¿no? Después, aproximar causas, presentar una pregunta de investigación, pregunta que tiene que estar relacionada con el incidente crítico, y tener el objetivo, ¿no? El objetivo, o sea, qué es lo que buscan lograr con ese ensayo. Después debe de plantear el desarrollo, ¿no? En el desarrollo ustedes deben de argumentar a través de los textos revisados a favor, en contra, o realizar comparaciones o balances en su ensayo sobre los diferentes autores que han estado revisando. Aquí es muy importante que en el desarrollo utilicen párrafos argumentativos. Los párrafos argumentativos, recuerden, son aquellos que tienen una idea principal, un conjunto de argumentos y una conclusión. Otra sección importante del ensayo es la conclusión. En la conclusión ustedes pueden presentar su opinión, cuál ha sido la síntesis que plantean después de realizar todo este proceso de investigación. Pueden plantear soluciones a futuro, pueden plantear otras preguntas que han venido a partir de la realización de este trabajo. En todo momento es muy importante que ustedes apliquen el formato APA, tanto en términos de formato como en citación y referenciación, ¿no? Y finalmente, pues se busca que ustedes cuiden de manera minuciosa su redacción, ortografía, los signos de puntuación y su sintaxis. Con esto quiere decir que sus textos sean argumentativos, pero tengan coherencia interna, lógica, estén adecuadamente redactados y sin faltas de ortografía. Bueno, entonces esta es la tarea auténtica. También en el módulo 3 viene el foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento lo que busca es que ustedes dialoguen con sus compañeros sobre los contenidos del módulo 3. Entonces, recuerden, nuestro incidente crítico está relacionado con el desarrollo sostenible. Entonces, básicamente, en el módulo 3 ustedes tienen que responder estas dos preguntas. ¿Consideras que los indicadores tradicionales como el PIB son suficientes para medir el desarrollo de un país? Explica qué otros indicadores podrían ser relevantes. ¿Cómo se debe interpretar la participación de otros países en la toma de decisiones económicas de un país? Deben de responder estas dos preguntas, pero a través o haciendo uso de argumentación académica. Entonces, sus párrafos deben de tener estructura argumentativa. La estructura argumentativa es una idea principal o tesis, o sea, su opinión. Después, argumentos con los cuales sostienen esa opinión, o sea, otros autores que ustedes hayan revisado que piensen lo mismo o cosas parecidas a lo que ustedes plantean. Y finalmente, una conclusión. Entonces, cada pregunta debe de ser respondida de forma argumentativa. Van a tener que agregar una réplica y después realizar dos comentarios a sus compañeros. También vamos a revisar la escala de evaluación para que sepan cuáles son los criterios a evaluar. Primero, que ustedes realicen una reflexión, es decir, que sea pensamiento crítico, que ustedes planteen ideas propositivas, ¿no?, sobre el desarrollo sustentable y que busquen responder las preguntas de su foro de reforzamiento. La segunda, la fundamentación de los argumentos, lo que significa
que ustedes han revisado otros documentos académicos que coadyuvan o digamos están de acuerdo con su opinión, y entonces plantean cifras, plantean datos, plantean ejemplos sobre cómo es posible, por ejemplo, la existencia de otros indicadores aparte del PIB que midan crecimiento económico. También lo que se busca es que sus textos sean claros y sean coherentes. Lo que es muy importante es que pues los textos que ustedes escriban tengan claridad, coherencia, sean fácil de entender, estén escritos de forma sujeto, verbo, complemento, para que un público amplio los pueda entender. La originalidad significa que ustedes no copiaron y pegaron la información. Copiar y pegar la información proveniente de otros textos constituye plagio, y plagio es una práctica digamos no académica, no es una práctica con una falta de ética, porque pues no podemos copiar y pegar y asumir otras ideas como nuestras. Entonces también se evalúa que sus ideas sean originales y no sean copiadas de otros de otras fuentes sin citar. Finalmente, sus aportaciones deben de seguir las normas de redacción, gramáticas, de puntuación, y por eso deben de cuidar la forma en la que estructuran sus participaciones. Bueno, estos son todos los elementos de la rúbrica de evaluación del foro de reforzamiento y la tarea auténtica. A mí me parece que es muy importante, por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejemplo de la estructura de un, digamos, ensayo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, el ensayo pues debe de tener un título que esté relacionado con la pregunta que yo busco responder. Por ejemplo, en este caso, la pregunta que busca responder este ensayo ¿es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta? Esa es mi pregunta guía que voy a responder en el ensayo, que es una pregunta que se tomó del incidente crítico. La introducción, o sea, en todo ensayo tiene una sección de introducción, de desarrollo y una de conclusiones, ¿vale? También aquí están las referencias bibliográficas. Estas referencias están en formato APA, ¿no? Bueno, entonces la introducción regularmente dicen la pregunta central o el objetivo de este ensayo, ¿no? Es responder, podríamos aquí el objetivo de este ensayo es responder si es posible alcanzar estándares de desarrollo en los países más avanzados sin aniquilar el planeta. Por lo tanto, este ensayo tiene como objetivo plantear diferentes posibilidades de desarrollo en los países del primer mundo. Entonces, acá quiero que vean de manera clara cuál es. Primero, tenemos en la introducción la pregunta que voy a responder. Después planteo mi objetivo general, y el objetivo en general debe de tener un verbo en infinitivo, ar, ir, ¿no? De manera clara, el objetivo es discutir, el objetivo es analizar, el objetivo es revisar. El objetivo va redactado en infinitivo, ¿no? Ar, ir. Otro aspecto importante a evaluar en su ensayo, ya lo vimos en la rúbrica, es que ustedes sepan cómo van a ordenar su ensayo. Entonces, para que le quede al lector de manera, o sea, le queda muy claro qué es lo que ustedes, en qué manera van a exponer sus ideas, ¿no? Entonces, por eso, esto se realizará en 3 secciones. Primero se plantean las diferentes perspectivas sobre el desarrollo desde un planteamiento histórico. Aquí tenemos marcadores de orden, ¿no?
primero. Después, ¿qué van a hacer? Esto es lo segundo que se va a discutir en su ensayo. Tercero, ¿no? En tercer lugar, eso es lo que se espera que ustedes hagan en tercer lugar, ¿no? Y acá es lo último que ustedes van a hacer. Entonces vamos a analizar. Primero se plantean las diferentes perspectivas sobre el desarrollo. Entonces, lo primero que yo me voy a esperar que haya en mi ensayo es que me planteen diferentes conceptos de desarrollo. Después, segundo, se analiza cómo se ha dado el desarrollo en 3 países de primer mundo. Entonces, después ustedes aquí esperarían que desarrollen algún tipo de ejemplo. Y después, tercero, se discute la viabilidad de plantear la posibilidad de implementar el desarrollo sostenible en Alemania. En tercer lugar, me enfoco en un caso específico y veo qué tan viable es o ha sido la implementación del desarrollo sostenible en Alemania. Al final, yo esperaría que se plantee un balance sobre la posibilidad o no de implementar el desarrollo sostenible en el primer mundo. Esta reflexión se enlaza perfectamente con mi pregunta inicial y mi objetivo. En el desarrollo, pues ustedes, diferentes miradas sobre el desarrollo a través de la historia. Este título me refiere a mi primer objetivo específico, ¿no? Se plantean las diferentes perspectivas sobre el desarrollo desde un planteamiento histórico. Después, la estructura de mis párrafos es de carácter argumentativo, ¿no? Planteo mi tesis. La tesis que voy a defender es: lograr un desarrollo sostenible en los países desarrollados es posible siempre y cuando se reconozca que el planeta Tierra es finito en cuanto a disponibilidad de recursos y se busquen alternativas para implementar esquemas de negocios que pongan en el centro el cuidado del medio ambiente. Esta es la idea principal que yo voy a defender y tiene la estructura de sujeto, verbo, complemento, ¿no? Sujeto en color amarillo, los países desarrollados, es posible, el verbo, y después todo el complemento. Después también tiene un elemento que es sumamente importante, que es: yo cito o refiero ideas, pero refiero ideas que ya leí previamente y tengo información confiable. Entonces aquí suponemos que ya se leyó el artículo de Cardoso y Guten van Hat en 2022. Este artículo refiere que los objetivos de desarrollo sostenible pretendieron impulsar las políticas para restablecer un equilibrio entre lo social, lo natural y lo económico. Entonces, claro, ¿no? Es posible lograr el desarrollo sostenible en países del primer mundo, pero también en ese marco se propusieron los ODS. Y aquí está mi conclusión a ese párrafo, ¿no? La conclusión a ese párrafo, voy a ponerla en color verde, permítanme. La conclusión a ese párrafo es que lo que implica que realizar un giro hacia la economía circular o sostenible implica encontrar un balance entre el crecimiento económico y la protección al cuidado del medio ambiente. Entonces, aquí vemos con la idea con la que yo me quedo, ¿no? Después de plantear mi idea o mi tesis, después argumentarla con información proveniente de otros autores, pero citándolos, y al final de todo eso, ¿con qué me quedo, ¿no? Entonces, esa es la estructura de todos los párrafos de su ensayo, ¿no? Esta es la estructura de un párrafo argumentativo. Tesis, lo que yo quiero demostrar, argumentos basados en otros autores que confirman mi idea principal, y después mi síntesis, que yo voy a poner en mis propias palabras, a la conclusión que llego, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo. Después, en las conclusiones, ustedes tienen, si están diciendo que el objetivo de su ensayo es realizar un balance, efectivamente yo tengo que realizar un balance en esas conclusiones. ¿Es posible o no es posible el desarrollo sostenible en los países avanzados, ¿no? Y las referencias en formato APA, ¿no? Entonces, nombre del autor, fecha de publicación, título del artículo, revista o libro en el que está publicado, volumen, número y páginas, ¿no? Y
también van con un espacio, ¿no? Entonces vamos en cuanto a los formatos. En los formatos les piden que el ensayo tenga, en cuanto a sus hojas, acá creo que está en márgenes, no, está en archivo y aquí está, configuración de página, ¿no? Deben de tener márgenes de 2.5 superior, abajo, izquierdo y derecho, ¿no? Debe de tener una orientación vertical. Deben de todo su artículo debe de estar en un interlineado 1.5, y el tamaño de letra y el tipo de letra, en este caso si es Arial es Arial 11, si es Times New Roman o Calibri, vamos a buscar Times New Roman, es tamaño 12, ¿no? Entonces elijan el número de fuente, pónganle los márgenes de 2.5, el interlineado de 1.5, formato interlineado 1.5. Acá yo recomiendo que utilicen el espacio personalizado para que revisen que sea 1.5 y no tengan antes ni después ningún espacio, ¿va? Estas son las recomendaciones generales para realizar su tarea auténtica. De la misma forma, debido a que les piden en sus 2 preguntas que van a incluir en el foro, les recomendaría que primero, antes de meter su réplica, utilizaran un manejador de textos, en este caso Google Docs, para revisar la ortografía de su réplica, ¿vale? Bueno, ahora sí, después de esta explicación sobre las actividades que tienen que realizar, voy a pasar a dar una síntesis del contenido de este módulo. Este módulo es un poco ambicioso, se titula Metodología y redacción del ensayo. Se encuentra compuesto de 3 subtemas: es marco teórico y metodología, estructura del ensayo y el párrafo. Lo que se busca, lo que se desea que ustedes aprendan es que desarrollen la capacidad tanto analítica como crítica, es decir, la capacidad de reflexionar, pensar, discutir diferentes ideas, puntos de vista, y que ustedes sean capaces de decir su opinión, ¿no? Esta opinión debe estar fundamentada con base en información confiable. Acá les vuelvo a recordar las 5 preguntas del incidente crítico, ¿no? ¿Es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta? ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? ¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? Son 5 preguntas que ustedes tienen que responder, elegir una y responder una en su tarea auténtica. Entonces, bueno, para escribir, digamos, un ensayo, nosotros requerimos tener metodología, ¿no? Entonces, metodología y un marco teórico, ¿no? En primer lugar, en el marco teórico nos sirve para nosotros organizar, recopilar la información relevante sobre cierta problemática, ¿no? Entonces, los componentes del marco teórico pueden ser variables, antecedentes, bases legales y bases teóricas. Las variables, pues son las variables que ustedes van a analizar: desigualdad, desarrollo sostenible, los indicadores, ¿no? En los antecedentes, pues es toda la historia previa al desarrollo de esa noción, en este caso desarrollo sostenible, pues toda la historia previa antes de que apareciera la noción de desarrollo sostenible. Después las bases legales, todos los acuerdos internacionales tal vez que se han firmado en materia ambiental. Aquí recordemos el protocolo de Kioto, las conferencias internacionales sobre cambio climático y medio ambiente, ¿no? Son bases legales. Las bases teóricas, pues todas las diferentes posturas sobre desarrollo, y estas, digamos, han sido válidas en distintos periodos.
Es importante que ustedes aprendan a identificar qué es un objetivo de investigación. El objetivo de investigación es un enunciado que expresa de forma amplia y clara lo que buscas lograr en una investigación. Por ejemplo, para los ensayos, analizar las diferencias, o sea, un objetivo podría ser analizar las diferentes posturas o perspectivas sobre el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Analizar, ¿no? Entonces, después tengo que plantear un conjunto de objetivos específicos relacionados con mi objetivo general. Si mi objetivo fue analizar las diferentes perspectivas de desarrollo, tal vez en primera instancia analice la definición de desarrollo económico, después de desarrollo humano y finalmente de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, tengo 3 objetivos específicos que puede ser de escribir qué significa desarrollo económico, mi segundo objetivo definir desarrollo humano, mi tercer objetivo enunciar una definición propia sobre desarrollo sostenible. Entonces, mis objetivos específicos están relacionados con mi objetivo general, eso es muy importante. La organización, ¿no? Para que nosotros podamos, digamos, expresar nuestras ideas, es importante que seamos organizados, ¿no? Que planteemos nuestras ideas de forma organizada. Entonces, bueno, aquí primero tenemos que elegir o seleccionar nuestra pregunta de investigación. Yo recomiendo para la tarea del ensayo, pues seleccionar la pregunta del incidente crítico que me gustaría responder. Después redactar un objetivo, pero el objetivo tener muy claro que tiene que tener un verbo en infinitivo. Analizar, reflexionar, señalar, definir, ¿no? Todos estos verbos terminan en ar, ir, ¿no? Especifique el objetivo de estudio, ¿no? Inmediatamente cuando yo empiezo a escribir la introducción, debo de pensar en la pregunta que voy a responder, en el objetivo que voy a tener en mi ensayo y qué variables voy a analizar. Y después, en esa misma introducción, ordenar mi ensayo, es decir, de qué manera voy a exponer mis ideas. Primero qué voy a decir, después y al final, ¿vale? Si es posible, pueden brindar algún tipo de contexto o antecedentes históricos y recuerden aquí como nota que el objetivo se redacta en verbo en infinitivo más evento de estudio más contexto. Como el ejemplo que les puse en la actividad de ensayo. Acá tenemos un objetivo, por ejemplo, lo voy a leer. Objetivo general, analizar el impacto, aquí tenemos un verbo en infinitivo, analizar el impacto de las políticas comerciales de China en las economías emergentes de América Latina durante el periodo 2020-2023. A fin de realizar, este es otro objetivo, recomendaciones que conduzcan a lograr mayores ventajas económicas en los países de América Latina. Aquí, en este ejemplo, vienen 2 objetivos, analizar y realizar recomendaciones. Pero son 2 objetivos que están relacionados. Primero van a analizar las políticas comerciales de China con América Latina y después a partir de ese análisis se van a realizar recomendaciones, ¿no? Entonces ese es el objetivo general que tiene 2 objetivos específicos, 2 objetivos relacionados. Los objetivos específicos: identificar las principales políticas comerciales implementadas por China durante el periodo 2020-2023, ¿no? Si voy a analizar, primero debo de conocer cuáles son las políticas. Analizar la relación entre las políticas comerciales chinas y los cambios observados en los indicadores económicos de las economías emergentes en América Latina, ¿no? Está relacionado con mi objetivo general. Finalmente, proponer recomendaciones para mejorar la eficacia de las políticas comerciales basadas en los resultados del estudio. Entonces, mis 3 objetivos generales están relacionados con mi objetivo general. Respecto a método y metodología, ¿no? Es importante identificar que no son lo mismo.
Método refiere al conjunto de pasos que yo realicé durante una investigación. Aquí les dan el ejemplo del método científico, pero puede ser el método etnográfico, puede ser el método antropológico, ¿no? En el método científico tenemos una serie de pasos que realizamos cuando estamos realizando una investigación. Toda investigación primero parte de la observación, ¿no? Entonces primero observamos, después realizamos una hipótesis, realizamos una experimentación, un análisis y llegamos a conclusiones, ¿no? Entonces, estas son el conjunto de pasos que me llevan a obtener determinados resultados y presentar ciertas conclusiones. La metodología se refiere al análisis de cada uno de los pasos del esquema y los instrumentos que utilizaste para llevar a cabo esos pasos y lograr el objetivo de tu investigación. En la metodología se responde cómo y en dónde buscaste información, cómo organizaste la información para analizarla, cómo construiste tus argumentos, cómo llegaste a las conclusiones. La metodología básicamente responde al proceso a través del cual tú presentaste esas conclusiones y esos resultados. La estructura de un ensayo. La estructura del ensayo tiene 5 elementos importantes. 5. ¿Cuántos? 5. El título, la introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. En cuanto al título, el título debe de ser claro, sintético, debe de estar relacionado con mi objetivo general y mi pregunta de investigación. Debe de tener las palabras clave que yo voy a referir en mi ensayo. Si voy a hablar sobre desarrollo sostenible, debe tener desarrollo sostenible. Si voy a hablar sobre indicadores de desarrollo, debe de tener la palabra indicadores de desarrollo. Es decir, debe de estar vinculado con la problemática con la que yo voy a dialogar o discutir. La introducción, pues la introducción presenta la pregunta de investigación, el objetivo general, la estructura de mi ensayo en términos argumentativos, que voy a decir primero, después y al final, básicamente. Entonces, acá tenemos que la introducción tiene objetivo de investigación, marco teórico, la posición que se tiene respecto a el ensayo, que es la tesis, la pregunta de investigación. En el desarrollo, pues ustedes van a defender a ese conjunto de argumentos, pero basado en información de otros autores. O sea, necesitamos que ustedes encuentren otros autores que están tal vez refiriendo cosas parecidas a lo que ustedes proponen. Entonces van a buscar información confiable con la cual sustentar sus argumentos. Y por eso aquí hay una nota sobre los argumentos. Todo argumento tiene una tesis, base, garantías y respaldo. También es posible contraargumentar. Pueden contraponer ideas provenientes de distintos autores. Pedro dijo esto, Pablo dice el otro, lo que yo digo es tal, ¿no? A eso se le llama contraponer. Y siempre, todos sus argumentos deben de estar respaldados en lo que dijeron otros autores, principalmente otros autores académicos, ¿no? En términos de formato, el ensayo debe de estar a 12 puntos, escrita a doble espacio, ¿no? Y las características de una cuartilla de tipo APA es márgenes, lo que ya les mencionaba, márgenes de 2.5 a cada lado, tamaño de letra 11 o 12 puntos, 11 si es Arial, 12 puntos si es Times New Roman o Calibri, y doble espaciado, ¿no? Aquí les está diciendo doble espaciado. En las conclusiones ustedes pueden referir una síntesis, plantear una mirada prospectiva, es decir, tal vez un escenario futuro, plantear las preguntas que les dejó su proceso de investigación. Todo eso es posible referir en las conclusiones. También deben de agregar sus referencias, y acá es importante señalar que todo párrafo inicia con una mayúscula y termina con un punto, ¿no? Entonces, en cuanto a forma, el párrafo inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte.
En términos de contenido, el párrafo tiene una idea principal, un conjunto de ideas secundarias respaldadas con argumentos de otros autores que están debidamente citados, y todos los párrafos deben de tener unidad, coherencia y lógica, ¿no? En términos de su función, algunos párrafos pueden ser introductorios, de desarrollo o conclusión, y pues ustedes tienen que ir hilando cada uno de los párrafos. Entonces, acá el párrafo pues tiene una idea principal, ¿no? Y también tiene ideas secundarias. Existen diferentes clasificaciones de párrafos: los párrafos descriptivos, los párrafos narrativos, los párrafos argumentativos y los párrafos expositivos. Los párrafos descriptivos pues enumeran cualidades de alguna situación. Normalmente, por ejemplo, estos párrafos son utilizados por los etnógrafos, antropólogos, los sociólogos cuando buscan describir cierto contexto, ¿no? También por los historiadores cuando hacen una descripción densa sobre los contextos en los cuales ocurría una guerra, ¿no? Los narrativos son utilizados por lo regular, o sea, los párrafos narrativos, por las personas que escriben literatura, ¿no? O sea, todos los cuentos, las historias, las novelas tienen una estructura narrativa. Los párrafos argumentativos pues se utilizan en la vida académica y profesional, y estos expresan puntos de vista y argumentos, y los párrafos expositivos presentan una idea o la exponen. Aquí también se pueden, de forma expositiva, se pueden abordar las definiciones de tipo conceptual. Los marcadores textuales. Existen diferentes tipos de marcadores textuales. Estos me sirven para darle orden, coherencia a mi discurso, ¿no? Y hay de diferentes tipos. Para ordenar información, como lo vimos en el ejemplo de nuestro ensayo, de nuestra tarea auténtica, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Y cerramos con un finalmente. En una lista, ¿no? También para reforzar más aún, sobre todo, de hecho, incluso precisamente, estamos, por ejemplo, Norbert Elias plantea que el tiempo es uno de los conceptos estructurales de la vida social. Asimismo, Ramón Ramos refiere, al igual que Elías, que el tiempo es una construcción social, ¿no? Estamos reforzando que tanto Ramón Ramos como Norbert Elias piensan ideas parecidas, pero pertenecen a diferentes épocas. Para sumar ideas se utilizan los marcadores de también, además, de igual manera, ni siquiera, asimismo, iniciar un tema nuevo con respecto, en cuanto, en relación con, acerca de, en otro ámbito, ejemplificar, por ejemplo, en específico, tal como, por mencionar en esta situación, diferenciar información, en cambio, mientras que, ahora bien, no obstante, sin embargo, ¿no? Recuerden que estos marcadores textuales por lo regular siempre van al inicio de una oración. Reformular, es decir, en otras palabras, yo puedo poner una cita, es decir, Durkheim decía que era posible tener objetividad en las ciencias sociales si se trataban las cosas como los hechos sociales como cosas. Es decir, tendría que haber una separación con nuestro objeto de estudio, porque lo teníamos que tratar como cosa, ¿no? Ahí estoy replanteando la idea de Durkheim en mis propias palabras. Entonces puedo decir, es decir, en otras palabras. Resumir, en suma, en resumen, recapitulando, en síntesis, resumiendo. Esto lo puedo señalar en las conclusiones, y después aquí concluir, en conclusión, para finalizar, para concluir, se concluye, ¿no? Todo esto son marcadores textuales, son palabras que me ayudan a hilar y darle coherencia a mis párrafos y por lo tanto a mi ensayo. Al final, pues lo que se busca es que ustedes aprendan a redactar de manera adecuada, siguiendo las normas de ortografía y redacción, sus ideas, para que puedan defenderlas en un ámbito académico. Es importante que ustedes aprendan primero a ir de lo general a lo particular, ¿no? Después, organizar su trabajo.
ordenarlo, ¿no? Y realizar una investigación, pero una investigación que esté basada en fuentes confiables. Acá recomiendo que antes de realizar su ensayo hagan una lluvia de ideas sobre el desarrollo sostenible, después planteen o elijan su pregunta inicial, empiecen a buscar información relacionada con su pregunta inicial y una vez que hayan revisado y leído los diferentes artículos, pues estructuren sus párrafos de forma argumentativa y procedan a la redacción de su ensayo. Recuerden que el planteamiento de un problema de investigación tiene marco teórico, objetivo de investigación, justificación de la investigación, pasos a seguir para realizar la investigación y un cronograma de actividades. El ensayo, un ensayo académico, tiene introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Eso es todo por este módulo. Muchas gracias por su atención y como material extra me gustaría compartirles una pequeña infografía sobre cuáles son los pasos que debo seguir para redactar mi ensayo académico, ¿no? Entonces les voy a presentar la infografía para que veamos de forma clara, ¿no? De qué manera puedo yo digamos realizar un ensayo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues el primer paso es que ustedes elijan su objeto de estudio, ¿no? ¿De qué va a tratar mi ensayo? ¿Cuál es la pregunta del incidente crítico que voy a responder? Después, problematicen el tema de investigación, ¿no? Problematizar es que lo piensen, lo reflexionen, ¿no? Después que planteen una tesis, ¿cuál es la idea principal que vas a argumentar y defender? O sea, ¿cuál es la idea? O sea, en una oración que ustedes llegan, pues que yo creo que o el desarrollo sostenible no es posible en los países desarrollados, ¿no? El desarrollo sostenible es posible. Después de que ya tenga clara mi tesis, voy a ir a buscar información en internet, pero voy a buscar que esta información sea confiable. En sesiones anteriores les había recomendado que buscaran en Google Académico o Redalic. Una vez que yo lea esos artículos de investigación que he seleccionado, que deben de ser 5 más para su tarea auténtica, voy a extraer citas, o sea, las ideas que me parezcan interesantes de esos artículos que ya leí, voy a extraerlas, ¿no? Y a partir de esas citas voy a plantear argumentos, pero mis propios argumentos, mis propias ideas. Y justamente voy a sustentar esos argumentos con base en lo previamente leído y revisado de otros autores. Al final voy a plantear mis conclusiones y mis referencias. Esos son los pasos a seguir para que ustedes realicen su ensayo académico. Bueno, por mi parte, eso es todo lo que se tiene que realizar y revisar en el módulo 1, bueno, el módulo 3, que es metodología justamente de un ensayo académico, ¿no? Y su tarea auténtica pues consiste en que ustedes elaboren su primer ensayo académico. Bueno, con esto me gustaría concluir la sesión. Les deseo suerte y para cualquier duda, pregunta o sugerencia me pueden mandar un mensaje al canal de YouTube, un mensaje a mi correo electrónico o localizarme vía mensajero en la plataforma. Recuerden que todos los videos de cada uno de los módulos se postean en la planeación, en el foro de planeación una vez que concluya la sesión. Bueno, me despido, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes para revisar los contenidos del módulo 4. Hasta luego.